Muy buenas noches, hermanos. La gloria de Dios repose sobre tu casa, sobre toda tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno que nos encontramos nuevamente a través de esta plataforma, todos los amigos que se han unido a este ministerio. Muchas gracias por estar con nosotros y a los hermanos que están aquí presentes. Vamos a desarrollar un tema que lleva por título el libre albedrío. Lo encontramos en el texto bíblico de 1 Corintios 10, versículo 23. 1 Corintios 10, versículo 23. Los corintios vivían en una ciudad que tenía una moralidad tan baja, tan terrible en ese momento. No consideraban ni su propia vida para hacer todas las cosas que ellos hacían y cómo actuaban en ese momento. Muchos usaban la libertad en Cristo para hacer lo que mejor le parecía, lo que mejor le convenía a cada uno de ellos, y lo usaban como una excusa para hacer lo que estaban haciendo. Hermano, la libertad que Cristo nos dio costó un precio muy alto, un precio de sangre. ¿Sabes? Yo no puedo justificar mis comportamientos inmorales por la libertad que Cristo nos dio a nosotros a través de la cruz del Calvario. Nosotros somos libres por gracia, por misericordia de Dios en nuestra vida. Y ellos no querían aceptar las enseñanzas cristianas de ese tiempo, y muchos hoy en día tampoco quieren aceptar estas enseñanzas cristianas, y muchas veces somos criticados por eso, porque llevamos una vida totalmente diferente. Una vida sometida a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos porque sabe que nos conviene y nos edifica a cada uno de nosotros. El mensaje de Pablo era puntual. Estaba llamando a la gente a vivir una vida bajo la voluntad de Dios, bajo la cobertura del Señor. Una vida que demostrara el entendimiento espiritual al cual debían haber llegado en ese tiempo, que es un entendimiento profundo de la verdadera realidad de lo que es la libertad en Cristo. Nosotros hoy en día tenemos un entendimiento ya profundo de lo que es vivir en libertad en Cristo Jesús. De hecho, por eso nosotros no hacemos lo que el común hace, porque tratamos de apartarnos todo el tiempo para hacer lo que Cristo nos ha enseñado a través de las Escrituras. Pablo enseña que aunque los cristianos tienen libertad, no pueden abusar de esa libertad. No pueden vivir y hacer cosas que no estén de acuerdo a la libertad que Cristo nos enseña a través de la palabra. ¿Por qué? Porque esta libertad debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, guiada por nuestro entendimiento, guiada por nuestra relación espiritual con Dios, para poderla manejar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, tengo que buscar mi bienestar personal, pero también tengo que buscar el bienestar de la comunidad. Seríamos egoístas que, teniendo esa libertad tan grande que Cristo nos dio, no pudiéramos enseñar a otros o compartir nuestra libertad con otros para que conocieran realmente al Cristo que nos libertó a nosotros a través de la cruz del Calvario. Entonces, hermana, la libertad en Cristo no se limita a que tú permitas cosas en tu vida que sabes que te van a hacer daño. Dios no quiere eso en nosotros. La libertad cristiana no se limita a lo que es permitido o prohibido, sino que va mucho más allá. No me voy a quedar en que, bueno, yo no voy a hacer esto porque lo tengo prohibido en la Biblia, porque no lo debo hacer. No, yo voy más allá. Yo lo hago por obediencia. Yo lo hago por amor. Porque Dios me enseñó en la palabra que todo lo que haga lo haga con amor para agradecer a Dios por todas las bendiciones que Dios me ha dado todos los días en mi vida. ¿Sabe? Yo quiero utilizar esa libertad espiritual de una manera útil. Tú también debes usarla de una manera útil, que puedas ayudar a otros, que puedas mostrarle a otros el Cristo que tú tienes en tu corazón. Una contribución para ayudar a edificar a los demás, a los que no están edificados. Gracias a Dios nosotros estamos cada día siendo edificados por Cristo Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser canales de bendición para bendecir a otros, poniendo el interés del prójimo por encima del propio, porque hasta egoístas muchas veces somos. Primero yo, segundo yo y tercero los demás. No, primero el prójimo, para ayudarlo, para sacarlo del error, para levantarlo, para fortalecerlo, para que puedan conocer que no todo lo que hacemos
es de bendición para nuestra vida, porque todo nos es lícito, pero no todo conviene a nuestra vida. Por eso es importante aprender a conocer a Dios a través de la Escritura. Ahora, la libertad del creyente, dice aquí la Escritura, termina donde su práctica perjudica a otro. Mi libertad termina cuando yo estoy perjudicando a otro. Hasta ahí llegó mi libertad. Porque mi libertad nunca debe perjudicar a nadie. Mi libertad tiene que ser libertad libre de hacer las cosas que glorifiquen el nombre de Dios en mi vida. Lo que se conoce como el tropiezo humano. Cuando nosotros portamos así, que somos tropiezos para otra persona, le estamos impidiendo a los débiles que puedan crecer en la fe. Y nosotros estamos llamados para fortalecer a los que están débiles, ayudarlos a levantarse. El primer punto dice, ¿qué es el libre albedrío? Dice la Escritura que el libre albedrío es la capacidad que nos dio Dios a todos de poder decidir, de poder elegir el bien o el mal. Usted es el que decide qué es lo que tiene que hacer, de poder tener una voluntad propia, porque Dios no nos maneja la vida, Dios nos da la oportunidad de que usted haga lo que quiera hacer. Y así es la verdad, por eso me dice, todo es lícito, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana, lo que se me ocurra en el momento, pero ¿será que todo eso me conviene? Entonces, cuando yo llego a la segunda pregunta, que va a ser el segundo punto, nos vamos a dar cuenta que no podemos vivir una vida de esa manera. Nuestra vida tiene que ser totalmente centrada en la voluntad del Señor. Mira, dice la palabra que Dios lo deja claro aquí, que no siempre nos conviene, pero usted lo puede hacer si quiere. No siempre te va a convenir. No siempre las cosas te van a salir como tú quieres que te salgan. No es así. Y muchas cosas que haces no te va bien, porque no lo haces bajo la voluntad de Dios, del Padre de la gloria. Entonces, Dios no nos crea a nosotros como unos robots. Por eso es que Él no se mete en tu libre albedrío. Si tú decides tener libre albedrío, vaya y téngalo. Pero yo he aprendido a través de las Escrituras que cuando yo recibo a Cristo, cuando yo empiezo a caminar con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces el libre albedrío ya no está en mí. Porque viviré siempre sujeta a la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios me enseña a través de la Escritura. Entonces, hermano, Él no nos programó únicamente para que obligarnos a hacer lo que Él dice y conforme a su voluntad. No, Señor, Él te da libre albedrío. Si tú quieres, lo haces, y si no quieres, no lo haces. Dios no te va a coger por el cuello para que hagas las cosas. Es voluntario. Es cuando tú sometes tu libre albedrío a Cristo. Y cuando tú sometes ese libre albedrío a Cristo, las cosas tuyas te van a funcionar perfectamente. Porque entonces Dios toma el control de todas las circunstancias de tu vida y Él te va a poder ayudar a levantarte en el momento justo, como dice aquí en la Escritura. Él te dio la capacidad de pensar, de evaluar, de elegir. Y eso me está diciendo a mí que no tengo obligación, ¿verdad?, de hacer lo que Dios exactamente quiere que yo haga, sino que yo tengo la capacidad para elegir qué es lo que voy a hacer con mi vida. Hay gente que uno le habla del cuidado de su cuerpo, de todas las cosas. A nadie le importa, esto es mío y yo hago lo mío lo que me da la gana. Sí, ese es libre albedrío, pero lo está llevando de una forma negativa. Porque Dios lo que quiere es que tu cuerpo y tu vida y todo tu ser sea de bendición, que no tengas problemas ni circunstancias difíciles en tu vida. Por supuesto que esta libertad de la cual nos ha dado Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, viene con la salvedad de que cada elección que tú hagas viene para bendición o para maldición de tu vida. Tú eres el que elige, no es Dios el que va a elegir por ti. Por eso ten mucho cuidado con las cosas que eliges en tu vida, en tu casa y en tu familia. Una mala elección acaba con una familia, acaba con una vida, acaba con un matrimonio, acaba con un trabajo, con una empresa, como tú lo quieras llevar. Una mala elección. Por eso yo antes de hacer las elecciones tengo que sentarme con el Señor, tengo que orar, tengo que hablar con Dios para que Dios me direccione a través de su Espíritu Santo y yo pueda hacer la elección correcta para mi vida personal. Ahora, el deseo de Dios es que todos nosotros seamos salvos. Él no quiere que se pierda ninguno. Por eso nos da la elección. Elige la vida o elige la muerte. Tú decides. Si Él quisiera que todos fuéramos salvos, Él no hubiera puesto a nosotros
a elegir, sino que Él determinó y eso es lo que es, pero no. Él en su infinito amor y misericordia nos da la oportunidad a nosotros de elegir lo bueno o lo malo. Usted es el que decide qué es lo que quiere elegir en su vida personal, ¿sabe? Él no impone sus deseos en nadie, no impone sus deseos en nada. Él simplemente quiere que nosotros analicemos nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida. Si yo quiero ver la gloria de Dios y no la estoy viendo ahora, es que algo no estoy haciendo bien. Entonces tengo que sentarme, Señor, qué es lo que yo no estoy haciendo bien en mi vida, por qué las cosas no me van bien. ¿Sabes qué? Dios sabe que el día que tú te rindas delante de Él, van a pasar cosas maravillosas en tu vida. Pero hay que rendirse delante de Él. Hay que reconocer que sin Dios no somos nada. Dios es el que nos lleva a nosotros en todos los procesos de nuestra vida. Y cuando tenemos circunstancias duras, ¿a dónde tenemos que llegar, hermano? A la presencia de Dios. Antes de tomar una decisión loca por ahí, una determinación que no va a glorificar el nombre de Dios en mi vida, yo prefiero voltear mi camino y llegar a la presencia de Dios, que de ahí salen las respuestas maravillosas para cada proceso de nuestra vida personal. Entonces, Dios tiene algo muy importante para ti, tú verás si lo tomas o lo dejas, pero la decisión final es tuya, es mía. Nosotros decidimos. Ahora, tú eres el que tiene que tomar la decisión si quieres ir al cielo o si quieres ir abajo. Cada uno decide. La decisión es tuya. Todo el tiempo Dios nos está hablando, nos está enseñando, nos está mostrando qué es lo que debemos hacer en este caminar. Porque aquí estamos de paso en la tierra. Y este paso, ¿para qué? Para irnos purificando, perfeccionando, edificando, hasta alcanzar la estatura de Cristo. Pero si no hacemos nada, no va a pasar absolutamente nada en nuestra vida personal. Y yo te digo, hermana, cada elección que no lo hagas bien delante del Señor tiene unas consecuencias terribles para tu vida y para mi vida. Por eso antes yo medito, antes yo pienso, antes de hacer las cosas, para que las cosas salgan conforme a la voluntad de Dios. Que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, hermana, ¿cuál es el yugo de la esclavitud? Volver al pecado, volver atrás, apartarnos del Señor. Vamos a estar firmes en la libertad que Cristo nos dio. Hermano, aparentemente parece que fuera duro, difícil, pero no. Simplemente la disposición que nosotros tengamos para caminar en este proceso de la vida, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo la encontramos? Aquí en este libro, en esta enciclopedia de 66 libros, ahí la encontramos. La voluntad de Dios para ti y para mí en este tiempo, que nos va a hacer permanecer firmes en la libertad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Te doy un ejemplo de Adán y Eva en el paraíso. Desde allá viene este proceso. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿qué decidieron ellos? Dios les dio todo, todo era para ellos. Todo, había una sola cosita que no era para ellos. Pero todo lo demás era para ellos. ¿Pero qué decidieron ellos? Desobedecer a Dios. Y por eso fueron las consecuencias que fueron echados del Edén. Por la desobediencia. Cuando tú eres desobediente, estás usando un libre albedrío, pero mal para tu vida personal. Mal para tu vida espiritual, que te va a apartar de la presencia del Señor. Otro ejemplo que tenemos aquí es Abraham. Abraham, cuando Dios le dijo, ve, lleva al monte Moriah a tu hijo y hazme un sacrificio con él no dijo nada, ni a nadie le dijo qué iba a hacer. Pero ¿sabes qué? Él estaba confiando en Dios. Él sabía que algo a Dios se le iba a ocurrir en el proceso. Él estaba demostrando que su fe era firme, que a pesar de que esperó 25 años por su hijo, él seguía confiando en que Dios le iba a mostrar algo especial. Y de hecho, la fe y la confianza en el Señor hizo que Dios proveyera un cabrito, y con ese cabrito fue que él hizo el holocausto y no tuvo que matar a su hijo. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque confió en Dios, porque le creyó a Dios, porque sabía que Dios lo iba a guardar. Él sintió que estaba siendo probado por Dios. Y nosotros en muchas ocasiones somos probados por Dios para ver hasta dónde nos alcanza la fe que decimos que tenemos en las cosas del Señor. Pero yo le digo algo, hermano. Cuando hacemos la voluntad de Dios, créame que Dios nos va a respaldar.
¿Por qué? Porque él estaba viendo que el libre albedrío de nosotros está conforme a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Tenemos a un Jonás, Dios lo manda para Nínive, y él dijo, yo no voy para allá, yo no voy a ponerme, que se mueran todos ellos, yo no quiero que ellos se enderecen ya, que queden como están, y se fue para Tarsis. Esa mala acción que él tuvo una consecuencia. Todas las malas acciones que tú haces, ese libre albedrío negativo que tú utilizas, tiene consecuencias en tu vida personal. Un pez lo tragó. ¿Y a dónde lo vomitó a los 3 días? Allá en Nínive, donde tenía que hacer la tarea. Porque con Dios no se puede hacer nada indebido. Tú no puedes desobedecer a Dios. Tú tienes que caminar con el Señor. Te es más fácil caminar con Dios y recibir todos los beneficios que Dios nos da a nosotros todos los días. Es más fácil, hermano, hacerlo. Por eso la Biblia nos habla de las consecuencias negativas de Jonás. No mira que cuando él está en el estómago del pez, ahí es cuando hace una oración tremenda delante de Dios de arrepentimiento, y Dios hace que sea vomitado. Porque ¿para qué esperar esos malos momentos en nuestra vida si nosotros podemos vivir con un libre albedrío sano delante de la presencia del Señor? Incluso tenemos a Jesús, que en los momentos más duros de su vida, Él nos da enseñanza de elegir la voluntad de Dios antes de subir a la cruz. Él lo dijo, me voy a hacer la voluntad del Padre. Él nos dejó ese testimonio para que ninguno diga que aquí no se puede hacer eso, que es muy difícil hacer lo que Dios quiere. Entonces, hermano, lo que hizo Jesús nos muestra a nosotros que en la Biblia está constantemente el libre albedrío, que es lo que Dios quiere enseñar. Sí, yo tengo libre albedrío, pero yo vivo en la libertad que Cristo me dio, que es muy diferente a vivir en un libre albedrío donde te va todo el mundo a hacer lo que quiere, más no hacer la voluntad de Dios. Y nosotros estamos llamados siempre a hacer la voluntad de Dios. Entonces quiero que te quede claro que todas las acciones que tú hagas, todo el comportamiento que tú tengas, negativo o positivo, siempre van a tener consecuencias en tu vida personal. Segundo, en el libre albedrío no todo conviene. Vámonos a 1 Corintios 10, versículo 23, la parte A. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, hermano, cuando aquí el versículo dice todo me es lícito, es un reflejo de Corintios, cómo estaba viviendo Corintios, qué era lo que estaba pasando, la trifulca que había en Corintios, todo el comportamiento de una ciudad que estaba totalmente desordenada. Y Pablo empieza a hablar de eso, lo que era la libertad en Cristo. Pablo buscaba la manera de enseñarle a este pueblo que pudiera comprender que el libertinaje no tiene que ver nada con la libertad. El libertinaje es vivir mi vida como bien me parece, hacer con mi vida lo que bien me parece. Pero la libertad en Cristo no es así. La libertad en Cristo es diferente. Es buscar una vida de santidad, una vida de apego al Señor, una vida de buscar la voluntad del Señor en todos los momentos de mi vida personal, de tu vida personal, hermano. ¿Sabes qué? Él lo que les estaba enseñando de esa libertad es que ya ellos estaban libres de la ley de Moisés, que antes la ley de Moisés los oprimía. Nadie podía cumplir con esas leyes, no podían, eran demasiado difíciles. Nosotros nunca hubiéramos podido con la ley. Una cantidad de leyes que cumplía con unas, pero no con las demás. Y entonces, con una que fallara ya estábamos mal, hermano. Pablo estaba enseñando al creyente que si nosotros vivimos bajo la cobertura del Señor, bajo el mandamiento del Señor que lo encerró, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, ya estaba encerrado toda la ley. Entonces vivíamos en el tiempo de gracia, donde podíamos amarnos cada uno de nosotros como Dios nos estaba llamando. Por eso Él estaba diciendo, ¿sabes qué? Me interpongo en lo que están haciendo ustedes, porque la libertad no te da licencia para hacer lo que a ti te parece. En ninguna manera. Nosotros no tenemos licencia para el libertinaje. Nosotros tenemos licencia para amar y glorificar el nombre de Dios, que es muy diferente. No puedes actuar sin consideración, porque cuando tú vives en libre albedrío, tú no actúas con consideración. A ti te importa lo que le pase al otro y a ti te importa lo que le pasa a tu hermano. No tienes la capacidad para sentarte y decir, oye, ¿verdad?
hice mal, voy a corregir esto o aquello, no. Pero cuando tienes a Cristo, cualquier error, por muy mínimo que tú tengas, te das cuenta enseguida que fallaste y vas corriendo a la presencia de Dios a corregir el error por el cual tú estás en este momento. La segunda parte que dice, pero no todo conviene. ¿Qué indica? Dice que lo que es legal, lo que es permitido, no puede ser más sabio o beneficioso, sino que yo tengo que hacer lo que es correcto, simplemente. No quiero mostrar más sabiduría de lo que yo no tengo. Tengo que caminar conforme a lo que está aquí, lo que Dios me permite que yo pueda hacer. Dice, puede no ser lo más sabio. O sea, a veces hago cosas que no son las más sabias que yo debo hacer, pero sin embargo los hago. Dios me está diciendo, un poquito de calma ahí y más bien manéjalo conforme a mi voluntad para que te vaya muy bien. Significa que aunque yo sea cristiano, que aunque yo tenga libertad en Cristo, como dice aquí, no toda acción permitida es útil o beneficiosa para mí ni para la comunidad. Por eso yo tengo que ver cómo manejo mi vida, cómo actúo frente a cualquier circunstancia que se me pueda presentar, cómo miro las cosas conforme están escritas en la palabra o conforme yo creo que yo las debo manejar en mi vida personal. Entonces, hermano, no es fácil vivir en el libre albedrío, pero no es difícil cancelar mi libre albedrío. O sea, eso en otras palabras, cancelar mi yo para que el gran yo soy pueda vivir en mí. Cuando yo sujeto mi libre albedrío a Cristo, estoy diciendo, ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí, está en mí. Entonces, cuando yo llego a esa situación espiritual, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida personal. ¿Sabes una cosa? El versículo que está advirtiendo aquí, que el abuso de la libertad cristiana enfatiza en que se debe considerar el bien ajeno antes que el propio, antes que el personal. O sea, yo todas las cosas de las personas que están alrededor mío, yo las tengo que considerar primero a ellos, sus situaciones, sus circunstancias, para después considerar las mías propias. Pero a veces lo hacemos al revés, como personas egoístas. Y queremos primero lo mío y después lo de los demás. Dios me está enseñando aquí en esta palabra que no es así. ¿Sabes? Porque si no es así, yo no puedo ayudar a edificar una comunidad. Yo tengo que edificar. Porque si ya Dios me edificó a mí, te edificó a ti, tú tienes ahora que ayudar a que otros sean edificados por el Señor y nunca imponer tu propia voluntad. Y mi propia voluntad no sirve para nada. Entonces, el cristiano, hermano, no puede vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque ya nosotros fuimos apartados del pecado. Cristo nos lavó, nos limpió. Gracias al sacrificio de la cruz, Él clavó todas las actas contrarias a nosotros. Él clavó todos nuestros pecados, clavó todas nuestras enfermedades. Nos hizo libres, nos regaló una gran salvación sin que nos costara absolutamente nada. Entonces yo no puedo volver atrás. Yo tengo que seguir adelante, caminando en el Señor, buscando esa presencia de Dios en mi vida. Ningún cristiano tiene el derecho de provocar a otro. Oiga bien eso, porque a veces, aún siendo cristianos, nos gusta provocar a otros con el propósito de que caiga en el pecado. Hermano, ay de aquel por quien venga el tropiezo, dice la Escritura. Mira lo que estamos haciendo. No hagamos tropezar a los más pequeñitos, a los débiles de la fe. Por el contrario, que nosotros seamos testimonios para ellos de lo que Dios ha hecho en nosotros, que Dios podrá hacer también en ellos, si ellos se entregan definitivamente a vivir una vida como cristianos, como creyentes. ¿Sabes qué? Y después el eslogan que usan es que, excúsame, que no fue que lo quise hacer, de pronto se me salió, de pronto tal cosa. Ese es el eslogan de siempre, que nunca reconocen su falta ni sus errores y nos llevamos por delante. Hay mucha gente que aún no camina bien con el Señor y también dicen, es que yo tengo el derecho de hacer cualquier cosa. No, hermano, si usted dijo que ya era cristiano, usted no tiene el derecho de hacer cualquier cosa. Que lo hagan aquellos que no han reconocido a Cristo, ese es el problema de cada uno de ellos. Pero usted y yo que hemos recibido a Cristo, que caminamos en la voluntad del Señor, o que tratamos de hacer las cosas bien cada día, este eslogan está de más en nuestra vida. Esto no está para nosotros. El eslogan de nosotros tiene que decir, Cristo vive en mí,
yo le pertenezco a Cristo, yo hago la voluntad del Padre en mi vida personal. Ese es un eslogan para nosotros. Entonces la libertad cristiana deja de ser cristiana y se convierte en libertinaje cuando yo hago con mi vida lo que me dan las ganas, por decirlo así. Cuando yo no escucho la voz del Espíritu Santo que me habla, cuando no escucho la voz de mi pastor, de los líderes, de mis hermanos que me quieren ayudar a levantar, cuando yo cierro mis oídos y hago con mi vida lo que yo quiero hacer, lo que me provoca hacer en determinado momento, ¿sabes? Involucrándose en actos de inmoralidad. ¿Usted no ha visto eso? Sí, hermano. Muchas veces se ha visto eso. Que aún habiendo conocido al Dios de poder, y miren los errores tan terribles que caen. ¿Por qué? Porque en determinado momento abrimos una puerta, le dimos entrada al enemigo y por eso es que caemos. Hay que tener cuidado de no abrir puertas, porque cada vez que usted abre una puerta no le va bien, le va bastante mal. ¿Por qué Dios nos dio a nosotros libre albedrío? Porque Dios desea que nosotros lo amemos. Porque Dios desea que nosotros le sirvamos, porque Dios quiere que usted tenga comunión con Él, dice aquí la Escritura, y que tú le sirvas voluntariamente, no porque me toca, no porque me están obligando a que yo haga un servicio para el Señor. Lo que tú hagas para el Señor, hazlo de corazón, dice la Biblia, como para el Señor, para agradarlo a Él. Entonces, cuando tú estás actuando de esta manera, ese libre albedrío que tú tienes, ya lo has puesto en las manos del Señor, ya te estás sujeto a la mano del Señor. ¿Sabes? Tal como nosotros, Dios nos puso, escojan, aquí tienen la vida y tienen la muerte. Aquí tienen la bendición, aquí tienen la maldición. Usted escoja qué es lo que quiere para su vida. Si escoge la bendición, va a tener una vida llena de paz, de gozo y de alegría. Pero si quiere la maldición, va a tener una vida de destrucción, una vida acabada. Por eso la elección la hacemos nosotros. Es una decisión personal que tú y yo tenemos en nuestra vida personal. Ahora, yo tengo que hacer las cosas como para el Señor de todo corazón. Cuando mi corazón es bueno, yo voy a hacer cosas buenas. Cuando mi corazón es malo, todo lo que voy a hacer es malo, de destrucción. Ojo, tenemos todos la libertad en Cristo de poder llegar a sus pies y reconocer que estamos equivocados. Porque lo que hicimos estuvo muy mal, pero que delante del Señor usted se arrodille y pueda reconocer. Y entonces el Dios de los cielos, que es un Dios de amor y compasivo, nos va a perdonar a todos nuestras rebeliones, nuestros errores, y nos va a acercar más a su presencia. ¿Sabes? Pero eso tiene que hacerlo con lo más profundo de nuestro ser, de aquí adentro. Eso tiene que salir de adentro, para que Dios pueda recibirlo. A Dios no lo podemos engañar. Se puede engañar al pastor, a la pastora, al líder. Que yo me arrepentí. Hermano, ¿cuánto lo hemos visto? Que se han arrepentido a la vuelta y ya están haciendo cosas peores que las anteriores. Porque cuando usted en un determinado momento desocupa su corazón del enemigo que está dentro hostigándole y lo saca definitivamente, si lo deja vacío y no hace nada, él regresa con 7 más, ya son 8 los que están dentro de ti, hostigando tu vida, apartándote totalmente de la presencia de Dios. Pero fue decisión tuya, fue tu libre albedrío. Yo quiero que esta noche puedas comprender lo terrible que es manejar el libre albedrío a mi parecer y no al parecer de Dios, lo que está escrito aquí en la palabra. ¿Sabes? Dios no te va a prohibir nada, Dios no va a anular nada de lo que tú hagas. Pero lo que tú hagas no va a anular la soberanía de Dios. Dios es soberano y nadie lo puede cambiar, nadie puede estar por encima de Dios. Por eso lo que tú hagas mal, lo que tú hagas en contra de la palabra de Dios, dice aquí la Escritura que esa elección que tú hiciste no anula la soberanía de Dios, sigue siendo soberano, aunque tú te hayas apartado de la presencia de Dios. Entonces son varios los pasajes bíblicos que te hablan de lo que yo te estoy diciendo en este momento. Y vemos que Dios da libertad de elegir. Usted elige lo que quiera, hermano, pero elige bien. Elige bien para que te vaya bien y para que tengas vida eterna en Cristo Jesús. Por eso hay que elegir desde ahora, porque tú no sabes en qué momento vas a estar. De pronto ahora me estás escuchando, pero ya mañana no amaneces. De pronto amaneciste mañana, pero algo pasó y ya no estás. No sabemos ni el día ni la hora. Por eso tenemos que estar siempre preparados, haciendo lo correcto en nuestra vida, haciendo nosotros que el libre albedrío esté sujeto, sometido a Dios, que es el Padre.
de todos nosotros, como dice la Escritura. Deuteronomio 7 nos habla de muchas cosas referentes al libre albedrío. Allá fueron ellos a un lugar donde había tanta idolatría y Dios les estaba hablando, hey, cuidado con las generaciones que vienen, que no se vuelvan idólatras, que no aprendan. Y sin embargo, no tuvieron en cuenta eso y llevaron a las generaciones y muchos cayeron en la idolatría y se casaron con mujeres extranjeras y de todo, cosas que Dios no aceptaba en su pueblo porque las mezclas no le gustan a Dios. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que ellos trajeron castigos de parte de Dios a su vida. Tú no quieres ser castigado, entonces haz la voluntad de Dios. Hermano, Dios es celoso con nosotros y Él nos cuida a nosotros y nos bendice a nosotros, pero Él quiere que nosotros también hagamos su voluntad, que hagamos las cosas como Él quiere, porque Dios es un Dios de bendición, pero también es un Dios de castigo. Dios es bueno, hermano, es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor cuando tú y yo no hacemos la voluntad de Dios. Lo mismo vemos en Romanos 8, del 5 al 8, mira lo que dice la Escritura. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son de enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira, hermano, qué cosa tremenda. En el primero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ya no estamos condenados los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero aquí nos advierte del 5, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Mira, un verdadero hijo de Dios no piensa en las cosas de la carne. Siempre está pensando en lo espiritual, en la alabanza, en la adoración, en la palabra, en predicar, en enseñar, en tener tiempos con el Señor. Pero uno que está en la carne, piensa en la carne, en la fiesta, vámonos a la fiesta, vamos aquí, vamos allá, vamos acá, y no tienen en cuenta a Dios para nada. Por eso dice aquí claramente, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ya? Pero los que viven a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios, a eso sí le agradan a Dios. Porque están metidos con Él, están buscando la presencia de Dios. ¿Sabe? Los que dejan que la carne reine en su vida están muy mal. Ojalá que esta palabra, si me estás escuchando hoy, te sirva para renovar tu mente, tu alma, tu corazón, tu ser delante de la presencia de Dios. Que puedas decir, hasta hoy la carne manejó mi vida. Porque a partir de hoy el Espíritu Santo de Dios va a manejar mi vida. Me va a guiar y me va a llevar a toda verdad, que es lo que dice la Escritura. Romanos 8:14 lo dice claramente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermano, si usted no está guiado por el Espíritu Santo de Dios, no me diga que usted es un hijo de Dios, porque la Biblia lo dice claramente. Como no eres hijo, entonces haces lo que tú quieres, a tu libre albedrío. Pero cuando somos hijos, estamos sometidos al Padre, porque los hijos están sometidos a los padres. Si son aquí los terrenales y nos sometemos a nuestro Padre, ¿cuánto más a nuestro Padre Celestial? Entonces nosotros tenemos que saber cómo direccionamos nuestra vida, hermano, en el libre albedrío. Otro ejemplo de libre albedrío que Dios nos concede es en Deuteronomio 28. Aquí dice, aquí están las bendiciones de la obediencia y aquí están las maldiciones de la obediencia. Usted escoge. Usted y yo escogemos qué es lo que queremos, si lo bueno o lo malo. Usted tiene el poder de decisión. Usted tiene el poder de elegir, porque Dios le dio libre albedrío. Entonces, si usted escogió lo malo, no le eche la culpa a Dios. Hay gente que dice, pero ¿por qué Dios a mí me pasa esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no analiza por qué te está pasando eso? ¿Qué es lo que estás haciendo? Hermano, ¿cómo estás manejando tu libre albedrío? ¿Lo tienes sometido a Dios? ¿O lo tienes sometido a tu voluntad? Usted es el que tiene que decir qué es lo que está haciendo en su vida. Él dice claramente que las consecuencias de la obediencia traen muchas bendiciones, pero la consecuencia de la desobediencia vienen todas estas maldiciones contra tu vida. Tu opción es escoger. Mira lo que dice Deuteronomio 30:19. Tome, hermano, la decisión correcta en esta noche. Haga un borrón y cuenta nueva en su vida, hermano. Usted tiene que escoger libremente, pero debe saber que tiene que escoger o hacer una buena elección. La elección está en tus manos, tienes tiempo de elegir todavía, tienes tiempo de cambiar todavía. ¿Qué dice la Escritura? A los cielos y la tierra
y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque tú no tienes que pensar en ti mismo porque eres egoísta. Tú tienes que pensar en tu descendencia también. ¿Y tu descendencia quiénes son? Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos son tu descendencia. Y tú tienes que mirar por ellos. Tienes que cuidar con ellos. Ese es el testimonio. Cuando somos padres metidos con el Señor, vamos guiando a nuestros hijos a la misma elección del Señor y los hijos van llevando a sus hijos y se vuelve una cadena de bendición en la familia. Por eso siempre en la familia hay uno que entra primero a la presencia de Dios. Hay uno que paga el precio por toda la familia. Hay uno que llega primero, hermano, y hace con su testimonio de vida que sus hermanos y sus familias se rindan ante el Señor. Porque nosotros cuando llegamos a Cristo tenemos que tener el dedo señalador. Hay muchos que llegan señalando. Este dedo cuando te hace así, mira, todos estos tres se vienen para donde ti y te señalan a ti mismo. Cuando usted ya sea humilde, sencillo, para que su testimonio haga que el libre albedrío mal manejado de ellos pueda cambiar y lo sujeten a las manos del Señor para que su vida sea un cambio radical. Entonces, hermano, no podemos darle la espalda a todas las bendiciones que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Sigamos caminando firmes con el Señor, así como hizo Josué, que le puso al pueblo a escoger, Josué 24, versículos 14 y 15. Mire eso, me encanta este versículo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué palabra tan poderosa de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú verás qué haces. Pero acuérdate de todo donde nos trajo el Señor, todo lo que Dios hizo con nosotros, de todas las cosas que Dios nos libró. No te olvides de las buenas obras que Dios ha hecho por ti. Eso es lo que le estaba diciendo al pueblo. Le estaba diciendo ahora, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Porque uno tiene que tener un corazón agradecido por todas las bondades que hemos recibido de Dios hasta el día de hoy. Cuando tú tienes un corazón agradecido, quiere decir que tú estás trabajando en tu libre albedrío. Y estás agradeciéndole a Dios todas las bondades que hasta el día de hoy tú y yo hemos recibido por el Señor. Y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron a vuestros padres allá en el río cuando estaban en Egipto, y empiezan a servirle a Dios. Yo le digo en esta noche, hermano, hermana, empiece a servirle a Dios. Ese es el patrón que mejor paga. Ese es el patrón que nos ama con amor eterno. Es el patrón que tiene los ojos puestos sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Empieza a trabajarle ¿cómo? Renunciando al libre albedrío y haciendo la voluntad de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos enseñe y nos lleve a toda verdad. Pero yo le digo una cosa, hermano, y si mal os pareciere servir a Jehová, escoge hoy a quién quieres servir. Si a tu pasado oscuro o al presente que Dios te ha mostrado en este tiempo. Tú eres el que tiene el poder para tomar decisiones. Y el tercero dice, en el libre albedrío, no todo me edifica. Vámonos a palabra central, 1 Corintios 10, versículo 23, la parte B. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, hermano, aunque el creyente es libre en Cristo Jesús, nosotros tenemos que trabajar en nuestra edificación personal. La edificación personal es el crecimiento espiritual. Sin crecimiento espiritual no va a pasar absolutamente nada en nosotros. Tengo que hacer acciones que contribuyan al crecimiento espiritual de mi vida personal. Tengo que hacer acciones que influyan al crecimiento espiritual de mi familia, de los que están alrededor mío, de mi comunidad, donde yo me encuentre. Tengo que construir o edificar en el fundamento que es Cristo, edificar en la fe, para ayudar a los que no tienen fe a adquirir la fe a través de Cristo Jesús.
No te olvides que el fundamento de nuestra fe cristiana es Cristo Jesús. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo seguiremos en el mundo, hermano, haciendo lo que bien nos parece, lo que a nosotros nos da la gana hacer, sin importarnos lo que Dios piense de cada uno de nosotros. Entonces, todas las acciones que hagas no siempre contribuyen a la edificación de tu vida personal. Mira bien cuáles son las acciones que estás haciendo hasta el día de hoy. Tampoco no todo es útil. A veces creemos que hay muchas cosas que son útiles para nosotros, pero no. No todas las cosas son de provecho, hermano. Analice lo que es útil, lo que es de provecho para su vida personal. Porque las acciones que no edifican son aquellas que contribuyen a que un crecimiento espiritual no se dé. Son aquellas que estancan el crecimiento espiritual, que no te dejan ver la gloria de Dios en ningún momento de tu vida. Por eso yo tengo que trabajar, hermanos, en mi crecimiento espiritual, tú en tu crecimiento espiritual. ¿Y cómo? Cuando dejes fluir al Espíritu Santo de Dios, que es el paracleto que tenemos, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos lleva a toda verdad. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Y dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad que te va a hacer libre. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Quién murió por ti? Cristo Jesús. ¿Quién vive en ti? Cristo Jesús. Sin Cristo no somos nada. Cristo es el puente para llegar al Padre. Si no está Cristo en tu corazón, tú nunca vas a llegar al cielo. Por eso yo tengo que recibir a Cristo en mi corazón. Darle la oportunidad que entre en mi vida y se quede conmigo. Y yo empecé un cambio radical de vida, porque Cristo ya está en mí. El Espíritu Santo está obrando en mi vida. Entonces tú te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar radicalmente, que ya no vas a ser el mismo ni la misma, porque ya fuiste restaurado para la gloria del Señor. Entonces, no todo nos fortalece. Usted puede estar, hermano, permitiendo, pero si no usted, actos buenos, pero si usted no se fortalece en la fe, no va a pasar nada. Los actos que yo permito en mi vida tienen que estar fortalecidos en la fe, en lo que he creído hasta el día de hoy. Y yo he creído en un Dios de poder, en un Dios de amor, en un Dios de autoridad. Porque si no fortaleces la fe, nunca te vas a parar firme en los procesos de tu vida, ¿sabes? Nunca vas a ser un verdadero cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice la Escritura. Entonces, mi prioridad debe ser Cristo. Mi prioridad no debe ser cualquier cosa, sino Cristo en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y eso es un trabajo que los padres tienen que hacer en sus casas, sobre todo el padre, que es la cabeza del hogar, que hay que trabajar con su esposa y su familia para fortalecerlos a todos en el fundamento que es Cristo Jesús. Efesios 4:12, mira lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, ¿qué me está enseñando? Que tengo que priorizar, dice aquí la Escritura, la gloria de Dios en mi casa, en mi familia y en mi vida personal. Es una prioridad. No hay otra prioridad sino esa. Ahora, este versículo hiere el egoísmo. Cuando somos egoístas nos hiere que nos hablen de esta manera. Porque es que creemos que somos los mejores, los superiores, que después de nosotros no hay más nadie. Y el principio del amor, hermano, es lo que va a motivar a las personas a buscar la presencia de Cristo, a los creyentes a fortalecerse con la presencia de Cristo en sus vidas, ¿sabe? De una manera, hermano, buena y que edifique nuestra vida espiritual. Estamos llamados a ser edificadores, portadores de la palabra del Señor. Cuando yo estoy edificada, yo voy y edifico a otro. Y así se vuelve la cadena y todos vamos a estar edificados si la tarea es llevarla al mundo todo esto y no estar en una autocomplacencia. O sea, yo me complazco yo solo, no necesito que nadie me complazca. Yo hago con mi vida lo que quiero y permanezco como yo quiero. Si usted está de esta manera, hermano, déjeme decirte que usted no va a ser edificado, porque usted no permite que nadie lo ayude a ser edificado, ni que el Espíritu Santo lo pueda edificar, porque el que nos edifica es Cristo. Nosotros somos simplemente el vaso que Dios usa aquí en la tierra para que usted pueda ser edificado. Entonces, los cristianos tienen la oportunidad de usar su libertad para la gloria de Dios. No la uses para otra cosa.
sino para la gloria de Dios. Mira lo que dice 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, somos llevados para ser vasos, hermanos, vasos de honra, para edificar a otros. Mira qué trabajo tan bonito nos ha dado Dios. A todo el que le puedas tender la mano, tienes que extenderle la mano con una palabra de amor, con una palabra de compasión. Hermano, ayudar es el objetivo de todos nosotros a que el mundo realmente conozca al Cristo de la gloria. Entonces, lo que no edifica incluye un lenguaje impuro, soez, grosero. Mira lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. A fin de dar gracias a los oyentes, o sea, yo tengo que cuidar mi lengua, mi manera de hablar. Eso va a indicar qué grado hemos alcanzado en la edificación personal, espiritual. Me estoy refiriendo todo a lo espiritual. Lo demás son añadiduras. Hoy hablamos de lo espiritual, lo que Dios nos habla a través de las Escrituras. La pregunta fundamental que me surge en este momento es esta. ¿Estoy utilizando mi libertad para construir, o edificar o para destruir? Tú tienes que ver para qué estás usando tu vida personal. ¿Estás edificando a alguien? ¿Te estás edificando tú solo? ¿O te estás destruyendo o estás destruyendo a alguien? Nosotros tenemos que medir la capacidad espiritual hasta donde podamos, ¿no? Porque solamente Dios es el que va a saber realmente tu capacidad espiritual. Pero hasta donde nosotros hemos creído que hemos cambiado o hemos logrado hasta el día de hoy. Yo tengo que estar pendiente del bienestar de los demás. Tú también. Para que a través de ti ellos también puedan recibir. Como te dije ahorita, seamos todos portadores, promoviendo un ambiente de ¿qué? De amor, de integridad, de hermandad entre nosotros los creyentes. Para el que no es creyente podamos atraerlo con cuerdas de amor y que encuentre la presencia de Dios a través de cada uno de nosotros. Hermano, en 1 Corintios 6:12, mira lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea que no todo es conveniente ni beneficioso para nosotros. Si tú te dejas dominar de algo, estás mal. Del pecado, de lo que tú quieras que te dejes dominar. Hoy es el día para que hagas el pare y sueltes ese derecho legal que le diste al enemigo para que él pudiera dominar tu vida. Hasta hoy, dile. Hoy rompo ese derecho legal que yo te di. Y hoy empiezo a caminar como Dios quiere que yo camine. Hay que romperlo, hermano. Porque nada nos puede esclavizar. Si ya Cristo nos sacó del pecado, de la esclavitud del pecado, ¿por qué voy a retroceder y volverme a dejar esclavizar? ¿Por qué? No, la Biblia no me dice eso a mí. Nada puede ejercer dominio sobre mi vida. Nada que sea contrario a la palabra del Señor. El único que puede dominar mi vida, porque se lo permito, es Dios. Porque Él a la fuerza no lo hace. Es que nosotros damos la oportunidad a Cristo de que Él pueda trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y un principio para la conducta humana es enfocarme en la libertad que Cristo me ha dado. No, hermano, no es, cuando yo me enfoco en lo que Cristo me ha enseñado ahora, en esa libertad que me dio, no es enfocarme, hermano, con el permiso de yo poder pecar. No, nosotros no tenemos permiso para pecar. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Así que, hermano, yo le invito en esta noche a que reflexione, a que medite sobre esta palabra del libre albedrío. El libre albedrío debemos manejarlo conforme a la voluntad de Dios, que sea Dios trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros siendo obedientes y haciendo la voluntad de Dios en todo tiempo. Hermano, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga abundantemente. Feliz noche.